En la década de 1980 y 1990, el conflicto armado interno en Colombia se intensificó y estuvo marcado con enfrentamientos entre el Estado, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y otros grupos armados. Teniendo en cuenta este contexto, uno de los derroteros de gobierno de Álvaro Uribe Vélez del 2002 al 2010 fue la implementación de la política de la seguridad democrática, que tenía como objetivo, según el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, lo siguiente, abrimos paréntesis, el ejercicio de una autoridad efectiva que sigue las reglas, contiene y disuade a los violentos y está comprometida con el respeto a los derechos humanos, la protección y promoción de los valores y las instituciones democráticas. Cerramos paréntesis. La implementación de esta política hizo que del 2002 al 2008 se registrara un aumento significativo de las ejecuciones extrajudiciales de civiles, presentados falsamente como bajas en combate. En el 2008, la opinión pública conoció el caso de los 19 jóvenes de Soacha y Ciudad Bolívar, cuyos cuerpos fueron encontrados en una fosa común en Ocaña, norte de Santander, tras ser ejecutados y presentados como guerrilleros muertos en combate por parte del ejército. Ese mismo año, un grupo de madres de los jóvenes asesinados inició una lucha incansable por la justicia y la verdad. Las ahora conocidas como Madres de Falsos Positivos o MAFAPO se convirtieron en un símbolo de la resistencia civil y organizaron marchas, protestas y plantones para visibilizar esta problemática. Los medios de comunicación han sido un actor clave para mostrar a la ciudadanía los resultados de este proceso, a través de investigaciones profundas, entrevistas y un seguimiento informativo minucioso que han permitido tener un hilo conductor de lo que aconteció. Seguimos lo que ha informado El Espectador, un periódico de más de 130 años de trayectoria, y encontramos la siguiente línea de los hechos relacionados con la lucha de MAFAPO por reivindicar el nombre de sus hijos. En el 2012, MAFAPO indicó que 6 militares estaban cometiendo maniobras para evadir la justicia. En el 2013, se informó sobre el cambio de juez en el caso de los falsos positivos. Por esto, las madres indicaron públicamente que estaban cansadas de la lentitud de la justicia. A pesar de lo anterior, en ese mismo año, la Fiscalía presentó pruebas en el proceso de los falsos positivos. En el 2014, las madres volvieron a salir a la esfera pública para indicar que después de 7 años aún no había justicia. En el 2015, las madres denunciaron a Álvaro Uribe por injuria y calumnia, luego de que el expresidente indicara en Twitter que se había reunido con ellas. Abrimos paréntesis. En reunión con las madres de Soacha, varias me expresaron que sus hijos estaban infortunadamente involucrados en actividades ilegales, lo cual no es excusa para asesinarlos, pero la hipótesis no fue examinada por la justicia. Cerramos paréntesis. 2 años después, y solo por esta demanda interpuesta, tuvo que retractarse públicamente. En el 2016, las madres pidieron que no haya impunidad, al enterarse que se reprogramó la audiencia contra un general involucrado en los hechos y 20 militares. En el 2017, Álvaro Uribe, a través de un comunicado de prensa, indicó que siempre ha asistido a las audiencias convocadas por la Corte Suprema de Justicia, adelantándose a las críticas por no haber asistido al encuentro de conciliación con las madres de Soacha. En el 2018, las representantes de MAFAPO entregaron a la Jurisdicción Especial para la Paz la documentación de la vida de sus hijos para exigir verdad y justicia. En el 2021, la JEP indicó que las fuerzas militares de Colombia abatieron
abatieron al menos a 6.402 civiles entre 2002 y 2008 y los presentaron como bajas en combate. En el 2022 finalizó la primera audiencia de reconocimiento de responsabilidad por el caso de falsos positivos ante la JEP. 10 militares aceptaron su responsabilidad por crímenes de guerra de homicidio en persona protegida y desaparición forzada. Sin embargo, las familias de las víctimas que asistieron al encuentro indicaron que faltaron aportes a la verdad y confían que la JEP obtenga más información. Hablamos con David Escobar, periodista del Espectador, quien ha seguido de cerca este tema de falsos positivos, y esto nos contó. Entonces, David, un poco cuéntanos desde hace cuánto estás trabajando en El Espectador y hace cuánto tiempo estás poniéndole lupa a todos los casos de conflicto armado. Pues básicamente, desde que yo hice mi práctica ya en 2016 y solo que estuve un año por fuera, 2018, pero entonces serían aproximadamente, ¿qué? 7 años hasta ahorita, básicamente, casi 8. Sí, pues digamos, en ese momento, en 2016, el país vivía todo el tema, como la recta final que terminó firmando el acuerdo entre las FARC y el Estado colombiano, el gobierno. Entonces, pues más o menos desde esa época hasta hoy, vengo como cubriendo todavía esos temas relacionados a paz, conflicto, crimen organizado, en fin. Y en esa línea, ¿cuál ha sido la relación que has tenido o ese proceso investigativo respecto a los falsos positivos? ¿Cómo llega el tema a ti y cómo empieza ese proceso de investigación? Ok, pues digamos, el escándalo de los falsos positivos, digamos, se empezó a conocer como en 2008, ya unas sospechas, 10 básicamente, y cuando ya yo llego al periódico en 2016, pues ya había como, digamos, persistía la teoría digamos, de los actores armados, digamos, más bien del ejército, de agentes del Estado, es el término que quería utilizar, de que, pues, digamos, un discurso negacionista de que eso nunca sucedió, de que fueron algunas cosas muy concretas, que los Soacha fue una vaina muy, muy aislada, que, como se usó mucho el tema de la estigmatización. En su momento, pues el presidente Uribe habló de que no estarían recogiendo café o que eran unas manzanas podridas las que solo hacían ese tema en el ejército. Entonces, pues básicamente, cuando yo ya asumo este tema, ya hay, digamos, unos pasos andados de investigaciones judiciales, ya, digamos, había menos temor de las víctimas. Las madres de Soacha al principio estaban muy desprotegidas, digamos, a 2008, 9, 10, cuando empezó a surgir esto. Ya ahorita ya tenían un acompañamiento más de organizaciones sociales, comunidad internacional que se había visibilizado el tema, están también muy emparentadas con las madres de la Plaza de Mayo, ¿sí? De Mayo en Argentina. Entonces, pues, ese tema de la búsqueda de personas empezó a cobrar, digamos, una necesidad en ese ambiente de paz, de posconflicto, de saber la verdad. Entonces, digamos, en ese contexto yo fui que las conocí, algunas de ellas. Eh, Incluso algunas de ellas fueron al periódico, compartieron con nosotros, hablaron de su tema. Eh, y digamos ya a partir de 2017, 18, más sobre todo 18, 19, que la JEP empieza a dar sus primeros pasos, pues digamos esas investigaciones que estuvieron en algún punto en la jurisdicción militar y tanto en la fiscalía que nunca habían avanzado, empezaron a andar. No sé si me estoy adelantando una de las preguntas, pero ya digamos esas investigaciones que hicieron otros colegas en el pasado, que era mucho más riesgosa, tanto para las víctimas como para los propios periodistas, que era ir hasta el lugar de los hechos, eh, digamos, contrastar la información,
es decir, preguntarle a los militares qué había pasado con esta persona o si habían participado en estos hechos. Eso me parece una, digamos, una labor muy, muy dura porque pues ya cuando nosotros asumimos, digo nosotros en el periódico, estas investigaciones, ya era que, digamos, la fiscalía ya ha hecho una labor de levantamiento de testimonios o incluso también puede ser de los cuerpos, que en algunas veces los paramilitares decían, sí, está allí en el Meta o en el Casanare, bueno, en fin, en Antioquia, pues digamos, ya cuando tú tienes un soporte judicial, un documento público, no documento público, sino de una entidad pública, te respalda mucho más como periodista. Entonces, digamos, esa labor, eh, pues fue más o menos así, ya no fue tan riesgosa para nosotros. Y pues claro, cuando ya la JEP empieza a hacer estos macrocasos, a ver que hay unos patrones, de que digamos, no fueron situaciones aisladas, sino que fue un modus operandi por varias células o por varios grupos del ejército. Entonces, pues uno ve esa transición, ¿no? Pues como desde 2010, 11, que había un discurso totalmente negacionista, el gobierno Santos también lo negó mucho, pues además él era, digamos, en ese momento fue uno de los ministros de defensa de Uribe, entonces pues uno ver ese cambio de discurso y ahorita que Pau me pasó las preguntas, yo pensaba mucho en eso, porque nosotros tuvimos la oportunidad en 2016, 2017 de entrevistar en ese momento al general recientemente retirado, que era William Escalante. Entonces, es un tipo que pues ahorita ya aceptó, junto con, creo que son 20 subalternos de él, que estuvieron implicados casi en 300, pues sí, asesinatos extrajudiciales, ¿no? Ejecuciones extrajudiciales. Entonces, pues ver ese cambio de que el tipo en ese momento nos decía a nosotros en el Cantón Norte que era mentira, que eso no era así, que eran guerrilleros o que, en fin, que digamos todas sus acciones operacionales estaban salvaguardadas, que tenían información de que si eran guerrilleros, en fin, pues y ahora verlo al frente de las madres de las víctimas en un evento público, aceptando, pidiendo perdón, pues es una vaina tremenda, ¿no? Que me gustaría conocer desde tu postura como periodista, y es que si bien tienes que intentar hacer un trabajo donde muestres lo que sucedió, donde muestres y puedas determinar desde tu propio juicio quiénes son las víctimas y victimarios en un principio con investigaciones, ¿cómo haces? ¿Qué sientes cuando ya te das cuenta que efectivamente con las personas que quizás te entrevistaste o no te entrevistaste, sino que tuviste esos suministros de información donde decían, él decía que nunca lo había hecho y ahora tiene que pararse enfrente de unas mamás que perdieron sus hijos y decir, efectivamente sí lo hicimos? ¿Cómo transmitirle eso al público general que está leyendo un periódico tan importante y notas tan importantes como todo el proceso judicial e investigativo que ha hecho el espectador? Yo me acuerdo que esa audiencia pública estuvo muy llena, o sea, fue muy emotiva, fue muy dura. Entonces, como que, pues, recuerdo que fue alguna compañera, estoy hablando por otra persona, pero pues recuerdo que lo hablamos después en algún consejo. Em, pues o sea, son únicas esas audiencias de reconocimiento público de participación en los hechos. Digamos, el nivel de detalle que mi compañera detalló, que digamos narró más bien, el nivel de detalle que ya narró en las notas, era pues ver a las madres, algunas tomando pastas para no descomponerse en el momento, algunas retirándose, otras todavía muy llenas con rabia. Pero digamos, yo creo que recuerdo que también esa nota, nuestra editora en ese momento le insistía mucho, era que, eh, pues digamos, dimensionar qué fue los falsos positivos, ¿no? Porque pues sí, es una palabra que sale muy frecuentemente,
en los titulares de prensa, de televisión, mencionada en radio, pero esa, pues esa ola, esas olas de noticias que una tapa a la otra, pues uno siempre como que termina volviendo paisaje ese tipo de cosas, ¿no? Lamentablemente. Entonces, dimensionar que cuando pasó esto, cómo eran que los engañaban a las personas y luego los hacían, o sea, como detallar, entregar a un nivel de detalle cómo era de retorcido y criminal esa práctica de los falsos positivos, ¿no? Y qué es lo que, pues digamos, bueno, y lo que representa para ellas no encontrar el cuerpo de sus familiares, no tener la certeza de que les pasó, de tener ese momento tan triste, pero digamos tan tranquilizante a la vez que ellas lo dicen, de tener la certeza de que encontraron el cuerpo de mi familiar, que duré tanto tiempo, esa angustia, no saber qué pasó, que es algo que también les pasó, les pasa a las personas a las familias de las víctimas del Palacio de Justicia. Entonces es eso, como dimensionar que esto no fue cualquier vaina, sino que fue además aún más grave, que fueron agentes del Estado, del Ejército, y que fueron personas, no fue un caso aislado, sino que fue toda una estrategia en un contexto de violencia súper grave, mucho más grave, ¿no? Entonces, nada, eso básicamente. Resolví la Actualmente, pregunta. sí, 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 no la resolviste. Y ahora también queremos saber, se entiende que esto ha sido un proceso investigativo de muchos años y que muchos periodistas le han apostado a intentar contar un pedazo de la realidad, ¿no? Entendiendo una realidad subjetiva y pensada desde diferentes profesiones, pues es muy complejo. Sin embargo, ahora que ya ha pasado tantos años, ¿cuál es el seguimiento que le estás dando a este tipo de noticias? Si bien a lo de las madres de Suacha, también todos estos casos que ya ha pasado tanto tiempo, pero que siguen siendo noticia. De hecho, justo hoy día de esta entrevista contigo, vemos que un representante a la Cámara hizo desafortunadamente un acto muy grosero contra uno de los emblemas más importantes de las madres de Suacha. Sí. Entonces, sí nos gustaría conocer como tu opinión respecto a lo que implicó como ese seguimiento que se le ha tenido que dar a la noticia. Pues hay varias cosas, Pau, porque digamos, y bueno, porque digamos, el seguimiento ahora pues en ocasiones se hace reservado, entonces ahí está la habilidad de nosotros los periodistas de levantarnos las audiencias, a veces no se puede, y que pues digamos ahora también el reto de nosotros es entender poco no, entender del todo el sistema de enjuiciamiento de la JEP, porque pues es una vaina que pues es sui generis, digamos, que está en los últimos años apenas andando, como que uno va descubriendo, ahorita ya uno la entiende mejor, pero en su momento esta vaina cómo funciona. Y que precisamente la primera persona que se le midió entre comillas, a, a llevar su caso a un juicio ante la JEP, ante los magistrados y ser acusado por la Fiscalía de la JEP fue Julio Hernán Mejía, el general. Este retirado hoy están en audiencia de juicio eh, sobre esa situación, de cómo el tipo aparentemente, igual que Torres de Escalante, pues apoyado de subalternos, habrían participado creo que fueron 70 personas en Valledupar en el batallón La Popa. Entonces, pues ese es el tipo de seguimiento que uno le tiene que hacer, estar ahí pendiente en, en- en el tipo digamos, de estrategia judicial que plantee la fiscalía, la postura de la procuraduría, que eso es lo que uno también hace en un proceso penal de justicia ordinaria. Sí, las determinaciones del juez, las posturas de Julio Hernán, que pues
que pues, digamos, dicho sea de paso, hasta que la frase, el sitio común de que hasta que no se compruebe que es culpable, pues es inocente. Entonces, pues uno también como garante, o sea, como medio de comunicación, pues tiene que ser también garante de esa situación, que haya un debido proceso. Uno tampoco, uno entiende también que sobre los generales, pues sí, los altos mandos y los uniformados suboficiales, pues que habrían participado en estos hechos, hay un gran manto de duda, pero pues si las autoridades tampoco tienen no estoy diciendo que no lo tengan ahorita, pero pues uno también tiene que estar ahí pendiente de ese tipo de situaciones. Toda persona tiene derecho a tener un juicio justo, ¿no? Entonces es eso, como que tampoco uno dejarse nublar de ese tipo de, que pues digamos uno lo puede entender, o digamos hoy también con el tema de la imputación a la cúpula, digamos, no solo para poner el ejemplo de los paramilitares, sino también del ejército, digamos, sino también de la guerrilla, hoy pues los imputan por el tema de delitos sexuales, reclutamiento forzado, entonces uno no tiene que, uno entiende las situaciones, pero pues uno tiene que guardar como cierta mesura ante cosas tan trágicas, pero pues que el oficio lo amerita, ¿no? Y cuando salen ese tipo de investigaciones que tristemente son tan frecuentes en nuestro país y también a partir de la Comisión de la Verdad y de todo lo del trazado que está haciendo la JEP, pues cada día hay noticias más y más difíciles. Se teme, o sea, tú como periodista o en tu equipo de trabajo, temen por sacar a la luz pública eh, eh, esta información tan compleja. ¿Hay miedo Eh, todavía o es algo que tú crees que ya se ha mesurado con el tiempo? pero no, yo creo que es un poco también un poco descarnado decirlo, pero pues uno ya, pues bueno, no, yo tampoco soy tan viejo, pero pues uno después de tantos años, uno ya como que deja como, no doble paisaje, pero sí como que incluso creo que es necesario publicarlos porque pues son cosas que no se pueden olvidar, que no se pueden repetir, que pues si uno desde su humilde lugar aquí como periodista en El Espectador y pues digamos, no todos los medios se han abocado a replicar toda esta información porque es que son cosas, son unas vainas que son, eh, digamos, que no pueden volver a suceder, ¿no? Entonces, pues, y que pues también inevitablemente hay responsables que aún están vivos y que pues en un Estado de Derecho y más si la CPI está también al tanto de la situación de que se castiguen estos crímenes, pues uno también, el deber de nosotros es ese, monitorear que eso suceda, como les contaba ahora, como con todas las garantías para todas las partes, ¿no? Una pregunta que tendría para hacerte es a ti, más allá no solo del punto de vista profesional en tu labor que haces, ¿cómo crees que todos estos hechos visualizarlos, o sea, darlos a conocer, le están aportando a la paz? ¿Tú crees que en algún momento sí vamos a poder llegar a esa paz total que está proponiendo el gobierno? Es muy complejo. Yo, digamos, no creo que, o sea, es, el papel de los medios es clave y demás. Bueno, también se habla mucho de la crisis de los medios, de credibilidad, pero no sé, es que me la pusiste muy difícil. O sea, es que es un tema muy complejo que digamos, atribuirle o descargarle buena parte o una parte de la responsabilidad de los medios en esta situación es un poco complejo. Digamos, lo que sucedió después del proceso de paz, eh, que digamos la guerrilla se desarmó gran parte, pero hubo unas disidencias y pues está el ELN, está el Clan del Golfo y bueno, otros reductos paramilitares en varios puntos. Entonces, pues eh, esos vacíos de poder que dejó las FARC los ocuparán estos grupos
Entonces, pues es un tema más de que, no sé, pues un desbordamiento del Estado que no supo, o una incapacidad más bien del Estado de no ocupar esos lugares que pues que en un momento estuvieron en paz y que tenían toda la esperanza de consolidar ahí un futuro, bueno, en fin, un montón de vainas y que por la inoperancia del Estado y la, digamos, no sé, sí, yo creo que fue una inoperancia, eh, no se pudieron controlar esas zonas y hoy el orden público en el país está gravísimo. No sé si igual que hace 20 años, yo tengo 30, entonces no, uno de 10 años no estaba tan, pues sí, tenía la dimensión de que era muy grave, pero pues ahorita también pasan muchas cosas muy graves y no sé, son cosas como muy, casos que son muy difíciles de comparar, pero pues sí, nadie, creo que nadie está en desacuerdo que es una situación muy compleja de seguridad. Eh, entonces, nada, no sé, pues uno cumple su labor. Hay una frase que, que siempre nos recuerda un poco quien era nuestro editor general y como nuestro maestro en este oficio que es Jorge Cardona, que uno en un punto termina siendo notario de la tragedia. Entonces, no sé, por eso, no sé, ahí es un poco como la respuesta. Durante 16 años, Mafapo ha demostrado la inocencia de sus hijos. Han participado en encuentros con la Comisión de la Verdad para lograr un reconocimiento de responsabilidades. Han intervenido artísticamente botas pantaneras para simbolizar los asesinatos extrajudiciales y han diseñado un monumento para homenajear a los jóvenes víctimas de las ejecuciones que se dieron en ese momento.